Hoy en Voz Baja entrevistamos al maestro Galazo, historiador, autor de más de 60 libros y referente de la izquierda nacional en la Argentina. Bueno, ante todo, mil gracias, maestro, por recibirnos acá en su biblioteca y estudio. Es un honor para nosotros de estar con usted, tener su visión en este momento tan crucial de América Latina, relacionado con el proceso histórico que estamos viviendo y sus similitudes o no con otras etapas. Uno de sus libros tiene como título la arenga famosa de San Martín a sus tropas: seamos libres, lo demás no importa nada. ¿Qué puede decirnos de esta arenga en el sentido político que le quiso dar San Martín? Sí, yo creo que San Martín tenía muy en claro que no era posible alcanzar la independencia y la soberanía de provincias o sectores aislados, que era la política revolucionaria de liberación de estos países, de esta zona, tenían que hacer en conjunto. Yo creo que esta idea debe provenir quizás de su propia experiencia española, donde también en España se da esto de que hay dialectos, hay zonas que se consideran todavía los catalanes o los vascos plantean la separación o la independencia, ¿no es cierto? Y en cambio la necesidad de la unificación, cosa que a nosotros no nos enseñaron en el colegio, porque en la biografía de Mitre sobre San Martín, lo que plantea en la página 2 o 3 ya, en las primeras páginas, es que Bolívar expresaba la ambición colombiana de unificar para dominar a toda América Latina. Y San Martín lo que quería era independizar los países y que cada uno hiciera lo que quisiera. Y esto yo creo que es el punto de partida de una fábula que se nos enseñó en los colegios y que en realidad provoca, o ahí encontramos el origen de la actitud a veces de muchos porteños que desprecian a los paraguayos, a los bolivianos, o el antichilenismo también que se ha manifestado a través de la historia argentina. Cuando hay hechos fundamentales que indican que el ejército de San Martín era un ejército latinoamericano. Por eso no usa bandera argentina para cruzar los Andes, a pesar de que a nosotros se nos enseñó a cantar la bandera argentina. La cima de los Andes escaló. La que escaló la cima de los Andes es la bandera del ejército de los Andes, que era un ejército aliado, chileno-argentino, con O'Higgins como una de las principales figuras, ¿no? Y después se convierte en un ejército chileno-argentino-peruano. Y San Martín es protector del Perú. Y bueno, si nos hubieran enseñado bien eso, no sería más difícil que existiera esa actitud, que no solo es de la clase alta, sino de las clases medias porteñas, de desprecio no solo hacia el provinciano, como se manifestó a partir del 45, cuando la reducción es muy importante de gente del interior, sino a lo de los países limítrofes, ¿no? Entonces yo creo que él al decir seamos libres, quería decir sea libre América Latina y sea unida. Y esto es lo que se está viniendo. Por eso hay gente que está disgustada con estos procesos de cambio que se están dando en varios países y se están dando bajo la bandera bolivariana, que es la bandera sanmartiniana también, ¿no? De unificación, y que provoca el rechazo del ALCA, la formación del UNASUR, la formación del CELAC,
La preocupación del hombre que no es militante, el ciudadano común que la política le interesa más o menos, pero que hoy en día se preocupa por ver qué pasa en Venezuela, o si en El Salvador gana el Frente Farabundo Martí, cosa que cuando yo era pibe ni sabíamos que existía El Salvador. Nos interesábamos completamente, ¿no? Estudiamos en historia argentina. Hoy es necesario estudiar una historia latinoamericana, ¿no? 60 libros de su autoría nos ayudaron a cambiar esa visión. Y bueno, yo hice un aporte como tantos, a medida que fui comprendiendo este fenómeno, ¿no? Que lo comprendí a través de los que fueron los hombres que abrieron una picada en la selva, como Arturo Jaureche, como Carolina Ortiz, como Belardo Ramos, como Hernández Ardegui, Ugarte, por ejemplo, silenciado totalmente, que se recorrió toda América Latina predicando la unidad, y que en el año 1901 hablaba ya de que América Latina debía unirse. Y después en 1912 en El Salvador dice, él como socialista dice, el socialismo tiene que ser nacional latinoamericano, ¿no? Y cosas que han sido sepultadas totalmente en los libros de texto, en las academias, en los grandes matutinos, ¿no? Y que ahora están saliendo a luz en la medida en que, bueno, yo creo que el rechazo del ALCA fue uno de los acontecimientos más importantes en los que participó Kirchner, Lula y Chávez como las figuras fundamentales, ¿no? Y entonces vamos hacia ese proceso, ¿no? Con el Mercosur, con todas las dificultades que se producen de países que han vivido de espaldas, han vivido. Jaureche decía que los países nuestros, unos miran al Atlántico y otros miran al Pacífico, y no se miran entre ellos, no se miran hacia adentro. Él, con su sistema así de humor corrosivo, pero que permitía llegar a conclusiones importantes, decía que el porteño es un hombre que está parado en Buenos Aires mirando al Atlántico y olvidándose del interior. Entonces, cuando le llegan las vacaciones y se va a Córdoba o a Mar del Plata, le dice al amigo, al compañero de trabajo, la semana que viene me voy para afuera, cuando en realidad se va para adentro. Entonces, un tipo que confunde el adentro con el afuera, el afuera es si se fuera a Europa, el adentro es si se va a la provincia de Buenos Aires y se va a Córdoba. Un tipo que tiene esa confusión generalmente vota mal, porque cuando aparecen estos movimientos nacionales importantes, como fue el peronismo, como lo es el peronismo, podríamos discutir y sería largo si el kirchnerismo es una continuación o una forma de peronismo, o tiene características o rasgos singulares, o el movimiento del chavismo, por ejemplo, o los movimientos de Correa en Ecuador. Generalmente los hombres de los puertos, que son los que tienen el mayor contacto con el extranjero, son los que tienen una formación enciclopédica, que capaz que conocen los emperadores de la vieja historia romana al pie de la letra y no conocen los caudillos del interior de la Argentina. Es el que no entiende esos procesos, ¿no? Incluso hasta con actitudes racistas muchas veces, ¿no? Maestro, usted acaba de mencionar a los grandes matutinos como parte de esta deformación de la historia y deformación de la mirada hacia el futuro de nuestros pueblos. San Martín tuvo una gran oposición de cierto sector de la prensa, no solo del gobierno central de Buenos Aires. Sí. ¿Pasó lo mismo con otros movimientos populares a lo largo de la historia en América Latina? Sí, en general, cuando se habla de libertad de prensa así en abstracto, se supone que todos tenemos libertad de prensa, pero la libertad de prensa realmente la ejercitan los que tienen el poder económico suficiente para crear un diario, ¿sí?
poder comprar papel, tener maquinarias. Y generalmente acá en la Argentina, si uno hace un análisis, La Nación de los Mitre, La Prensa de los Gainza Paz, La Razón de los Peralta Ramos, El Diario de los Laínez, El Mundo de los ingleses, porque era de las empresas ferroviarias. Ocultamente, recién cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, se reveló que las acciones del diario El Mundo eran de la empresa inglesa, y de la revista El Hogar también. Nosotros pensamos que la revista El Hogar era una revista mega pituca, pero era nacional, y era una expresión de las empresas ferroviarias, ¿no? Y eso se da también con el Mercurio en Chile, se da con el Globo en Brasil. Es decir, las clases dominantes son las que ejercitan la libertad de prensa. Entonces la ejercitan naturalmente, tienen su visión, la transmiten en sus suplementos literarios, tienen su visión de la literatura, de la plástica, una plástica que no es el muralismo de Carpani, es la cosa media desleída o no figurativa o extraña o extranjerizante. Claro, a veces es difícil llegar a las conclusiones sobre eso. Yo tuve la suerte, por ejemplo, en el café, y acá que todavía está el café, ahora ya remodelado, pero un viejo café que había acá en la esquina. Yo tendría 25 años y fui a tomar un café con un hombre de la Resistencia, peronista, en el 50 y tanto, 58, 57. Y se produce una discusión y este muchacho de la Resistencia le dice a un radical: che, pero usted miente como un diario. Y yo la primera vez que escuché eso, yo iba a la Facultad de Ciencias Económicas. Dije, ¿cómo es esto que miente como un diario? Claro, después me di cuenta que en realidad sí, los diarios mienten porque la realidad la informan desde su óptica, que no es la óptica. Nadie puede ser objetivo, pero a veces deforman escandalosamente y tiran abajo gobiernos o destabilizan, ¿no? Como el caso Irigoyen, por ejemplo, por la acción de la prensa, La Nación, crítica, ¿no? Y hoy mismo se ve el enfrentamiento de La Nación y Clarín con el gobierno kirchnerista, ¿no? Y bueno, y las grandes editoriales también pertenecen a gente de gran poder económico. Las pequeñas editoriales son las que permiten expresarse a uno, pero que tienen dificultades a veces de distribución, que tienen dificultades para conseguir un comentario en un gran periódico. Claro. O tienen las puertas totalmente cerradas, ¿no? De ahí que se produzcan estos conflictos que también a veces se le ha atribuido, por ejemplo, a Néstor Kirchner ser confrontativo, crear conflictos. El conflicto es inevitable en una sociedad dividida en clases donde hay gente que vive en countries y gente que vive de pata al suelo. Entonces, en la época de Perón se agudizaron los conflictos, y en la época de las transformaciones que empezó a hacer Néstor Kirchner en el 2013 en adelante también se agudizan los conflictos, porque hay la realidad propia es realidades completamente, se viven realidades distintas, ¿no? Con valores distintos, con objetivos distintos, a veces no muy claros, pero que buscan caminos diversos, ¿no es cierto? Maestro, los sectores medios, la clase media en general en América Latina, ha tenido muy pocos puntos de contacto con los movimientos populares. A lo sumo esos romances han durado meses, que le han cedido votos. Recuerdo el caso del doctor Alfonsín, que congregó a gran parte de los sectores medios y parte de la masa peronista desencantada con la propuesta que tenía el peronismo. Pero eso dura poco en general. Los sectores medios son refractarios a la idea de gobiernos populares, están mirando hacia los sectores altos. Sí, ocurre que Hernández Arregui decía que los sectores medios son medios en todo. Son medios valientes y medios cobardes. Medios cultos porque son cultos de la cultura oficial, y medios ignorantes porque son ignorantes de la historia real, ¿no? Yo creo que en el siglo XIX esos sectores
de clase media tenían mayor pujanza, ¿no? El fenómeno del radicalismo, por ejemplo, ¿no? La separación de Irigoyen, nosotros somos la causa, ellos son el régimen, ¿no? Que llega a tomar las armas para tirar abajo a los gobiernos fraudulentos, ¿no? Como en su momento fue la Acción Democrática en Venezuela, por ejemplo, que fue un movimiento de clases medias, ¿no? Pero en la medida en que empiezan a industrializarse, con todas las dificultades que significa la industrialización, y aparece la clase trabajadora, tiene mayor cohesión, porque en eso Chaplin fue un genio cuando muestra que el tipo que entra en una fábrica se acostumbra con una pinza a cerrar una tuerca mientras pasa la cinta transportadora, y entonces su vida se da cuenta que está estrechamente vinculada a todo ese mundo, ¿no? Su individualismo tiende a desaparecer y tiende a ser cada vez más solidario, porque necesariamente lo lleva a ser solidario su propia vida, ¿no? Hasta automatizarlo a veces, porque el personaje de Chaplin, que él después hacía la humorada de que sale a la calle y encuentra a una mujer que tiene botones en el vestido que son tuercas y la corre para cerrar la tuerca, ¿no? Pero el hombre de clase media, que es un profesional por ahí, que aumenta los honorarios por decisión propia, por ejemplo, un médico, un abogado, que está más ligado a la cultura dominante, porque va a la universidad. Las universidades en realidad lo que hacen es formar técnicos en cuestiones jurídicas, técnicos en el arte de curar a los enfermos, pero no le dan ni al médico ni al abogado una concepción del mundo distinta a la de la clase dominante, sino precisamente lo poco que le enseñan de eso, le enseñan que hubo un gran país en Argentina cuando gobernaban los conservadores, ¿no? Y hacían fraude siempre, y había peleas en los atrios, y el país tenía una deuda externa tremenda, pero crean esa fábula de que ese país era un gran país y lo transmiten a las clases medias, y las clases medias entonces se encuentran con que hay un avance de los sectores obreros, como se dio el 17 de octubre del 45, por ejemplo, como se dio en la resistencia peronista, como se dio en el Cordobazo, como se dio también con este fenómeno tan particular de Kirchner, ¿no? Que veníamos del infierno, como decía él, y se aparece un presidente con un 22% de los votos que empieza a buscar cambios y obtener el apoyo de los sectores más populares, ¿no? Entonces el hombre de la clase media se ve un poco desplazado. Acá en Buenos Aires hubo épocas que ir a un restaurante era propio del hombre de clase media. Y hubo épocas, como la época después del 45, que iba y se encontraba que estaban todas las mesas repletas. Es decir, había sido desplazado. Y lo mismo había sido desplazado en las playas. Enrique Silvestre tiene un hermoso libro que dice por qué el peronismo sigue sobreviviendo, por qué el peronismo existe todavía. Y dice que el hombre de clase alta tiene el poder económico para irse a Europa, pero el hombre de clase media se encontraba en Mar del Plata con que estaba rodeado de la gente que a lo mejor estaba en su barrio, pero que él mantenía distancia porque consideraba que era un obrero, que era un tipo, consideraba que era, si no era analfabeto más o menos, y si era un hombre del interior, peor, porque lo consideraban cabecita negra. Y en la playa, dice, debajo de las carpas estaban ocupadas porque había obreros. Y con sorna, dice Silverstein, usted iba por la arena de Mar del Plata y levantaba una piedra y apareció un obrero. Entonces se fueron desplazándose a Punta del Este, esos que pudieron, y los otros tomaron una actitud de gran bronca frente a ese ascenso social. Incluso aquellos que teóricamente tenían un sentido
una concepción igualitaria, el que militaban en partidos de izquierda, pero tenían una idea de que esa izquierda debía ser dirigida por ellos y que de ninguna manera esa izquierda podría estar integrada por personas del común o laburantes, ¿no? Es decir, una izquierda falsa, ¿no? Que es otro de los dramas de la Argentina también. Es decir, han sido muy pocos los hombres con formación de izquierda que han acompañado al peronismo, por ejemplo. Y entonces yo creo que es un poco el fenómeno también de los puertos, ¿no? El puerto como elemento clave de subordinación al imperialismo, como cadena transmisora no solo de las mercaderías, generalmente los comerciantes son los que participan en esto, sino también de las ideas de Europa o de Estados Unidos, de la música, por ejemplo, que les cuesta mucho llegar al hombre del interior, que a lo mejor está aferrado a sus tradiciones y por una parte tiene cierto sentido conservador porque está aferrado a sus tradiciones, pero por otra parte sus tradiciones lo hacen llevar a tener cierta resistencia a la extranjerización, ¿no? Y como generalmente las provincias nuestras estuvieron siempre con problemas y muy pobres, con gran mortalidad infantil y analfabetismo, etcétera, y las economías regionales generalmente destruidas. Un país como el nuestro, que tiene todo un cordón montañoso, ignoró la minería durante décadas porque no le interesaba al imperialismo británico que la Argentina tuviera minería. Cuando descubrieron que les convenía explotar la minería, bueno, fue cuando el gobierno de Menem la entregó de una manera escandalosa, ¿no? Y entonces ahora sí hay explotaciones mineras, pero que no dejan nada para el país. Y lo mismo pasa con todo el litoral del sur, en cuanto a la pesquería, ¿no? Es decir, son países que se transforman en países monoproductores, producen uno o dos productos, lo que Calabrini y Ortiz llamaba el primitivismo agrario, y entonces se especializan en eso y tienen economías complementarias, y en esas economías complementarias hay un parasitismo de la clase alta que prácticamente vive en las ciudades y que va al campo una o dos veces al año, y las clases medias que aspiran a llegar algún día al lugar de la clase alta, y que les han enseñado que la clase alta es blanca, es civilizada, es culta, y entonces ya en el siglo XX más marcadamente han jugado el papel, cuando el radicalismo ya declina, han jugado el papel de un instrumento de dominación del establishment, ¿no? Distinguiéndose y separándose con desprecio de los sectores populares. Esto no es total, siempre hay. Calabrini era un hombre que provenía de la clase media, Jauretche era un hombre que provenía de la clase media también, Hernández Arregui también, pero como clase muy versátil. A veces es cierto que en los primeros momentos por ahí apoya un movimiento y como lo que trabaja con ideas abstractas, no con programas concretos, se desilusiona porque no se hace todo inmediatamente, no se cambia todo como ella diría que corresponde, y se forma ese tipo de hombre que es progresista y que apoya las revoluciones que se producen en todo el mundo y está en contra de los movimientos sociales que se producen en su propio país, ¿no? Para finalizar, maestro, ¿cómo ve el futuro de la Unión Continental? Yo estoy bastante sorprendido porque en realidad nosotros aprendimos, por suerte, a hablar de la unidad latinoamericana y de la patria grande
qué sé yo, hace medio siglo, cuando se publica acá El porvenir de la América Española de Manuel Ugarte, cuando Scalabrini mismo, que era un hombre porteño, un hombre de la noche porteña, pero creía que era necesario la unidad latinoamericana y decía que Buenos Aires podría ser la capital de la gran confederación latinoamericana. En aquel tiempo nosotros, cuando decíamos esto, lo decíamos en el vacío, parecíamos locos en medio de la ciudad, porque decir que nosotros éramos iguales que los bolivianos, por ejemplo, o que teníamos que unirnos a los peruanos, o decir que habíamos hecho un genocidio sobre el Paraguay, por ejemplo, eran cosas que nos aislaban totalmente, ¿no? Y suponíamos que, con razón, mientras en el norte de América se habían formado los Estados Unidos de América del Norte, se habían unificado y habían alcanzado a ser una gran potencia, después una potencia imperial, para desgracia nuestra, de México al sur, en vez de unirse, se habían disgregado. Era una veintena de pequeños países de economías complementarias, débiles, subordinados, semicoloniales. Pero todo esto lo decíamos en el discurso, en la concepción, en la discusión que podíamos tener con algunos compañeros, pero suponiendo que algún día, dentro de 200 o 300 años, iban a empezar a producirse fenómenos de acercamiento, porque teníamos muy cerca la guerra de Chile y Perú, por ejemplo, y teníamos además esta historia de que San Martín era enemigo de Bolívar, cosa que ahora se ha desechado por completo, porque San Martín en su dormitorio tenía en su cama un retrato de Bolívar, y cuando se despertaba el primero que veía era Bolívar, y cuando se iba a acostar el último que veía era a Bolívar. Así que, salvo que San Martín fuera un masoquismo extraordinario, no se le son enemigos, sino que lo admiraba como un compañero de lucha, ¿no es cierto? Así que nosotros, a mi generación, que empezamos a leer cosas así en los años 60, 65 más o menos, donde se revalorizaba la idea de la patria grande, nunca se nos ocurrió que podría producirse la reunión de Mar del Plata en el 2005, donde Bush se va con el rabo entre las piernas y varios líderes latinoamericanos rechazan lo que Estados Unidos pretendía en ese momento, que era convertir a toda América Latina sin ninguna restricción en su mercado interno, ¿no es cierto? Quizás previendo la crisis que está sufriendo ahora, ¿no? Y después menos tampoco que se formara el UNASUR, que era muy importante. Nosotros ya entonces decíamos, pero el UNASUR lo deja fuera Cuba. Y entonces, bueno, ahora se ha hecho el CELAC, donde está el Caribe, está Cuba también, y la Argentina, por ejemplo, ha multiplicado por 10 su comercio con Venezuela. Ha habido apoyos mutuos en muchas cosas. Frente a los acontecimientos actuales en Venezuela aparece el CELAC, el UNASUR, y los presidentes de los movimientos populares latinoamericanos denunciando la injerencia norteamericana y las pretensiones de crear un clima tal que justifique una intervención militar. Todo esto es un sueño. Para nosotros es una cosa que inesperada, que en pocos años, de 1999, cuando Chávez toma el poder, hasta ahora en 15 años hayamos avanzado tanto, y con asignaturas pendientes. Hay que hacer un Banco del Sur, evidentemente, que está ahí, que se hace, que no se hace. Hay que hacer una empresa, gasoductos latinoamericanos y mayores comunicaciones internas, y conocer la historia de cada uno de los pequeños países, y darse cuenta de que Dorrego estuvo en la Revolución Chilena y que Artigas no hubiera querido que lo llamaran uruguayo, sino que era un caudillo oriental, es decir, de la provincia oriental de las Provincias Unidas, ¿no? Así que es un cambio fundamental, y en ese sentido creo que, a pesar de las dificultades, se va a ir sosteniendo y logrando incluso hasta una confederación
cultural, económica, militar de la patria grande, que va a tener otro sentido de la unificación que se hizo en América del Norte, ¿no? Trataremos de seguir con la antorcha que encendieron los grandes hombres como usted, maestro. Y tenemos un gran optimismo porque los pueblos estamos seguros, son los protagonistas de la historia. Así es. Bueno, muchísimas gracias.